Ustedes ya lo ven allí en las imágenes. Momento de recibir ahora a Felipe Vasconcelos, que es analista internacional, además profesor invitado de la ORT. Gracias por estos minutos. ¿Cómo anda, Felipe? Hola, gracias. Bueno, ¿cómo se puede analizar de alguna forma esta victoria de Macron y el hecho de que además el 27% de los franceses no acudieron a votar? Hola, bueno, en primer lugar es el primer presidente que es reelecto desde el 2002, desde Jacques Chirac contra Le Pen, padre, contra Jean-Marie Le Pen, y ese es un hecho importante. El segundo aspecto es que la extrema derecha crece bastante. Pasamos del 33% de hace 5 años para un 42% ahora, y esto es un hecho también relevante. Creo que fueron unas elecciones sobre todo de reyección, de rechazar, de rechazo, y lo que fue el candidato menos rechazado fue Macron y no Le Pen, y tuvo esa capacidad de demostrar en el debate del pasado miércoles las fragilidades de Le Pen en términos de la cuestión de la relación con el islamismo, con la relación con la Unión Europea, y eso fue importante y permitió después de la punta final de la campaña para el segundo turno una consolidación de Macron en los sondeos, en las encuestas. Tú decías, fue una elección, digamos, de rechazo en donde no hubo mucha conformidad de parte de los votantes, del ciudadano francés. Ahora, igualmente dentro de ese marco crece la ultraderecha. ¿Qué mensaje hay ahí? Bueno, hay un mensaje que la principal fuerza de la oposición, aunque después en las legislativas esto no se materialice en diputados en el Parlamento, pero la principal fuerza de la oposición es la extrema derecha en Francia. Y hoy día los franceses están abocados a 3 bloques, muy resumidamente: uno de izquierda radical y extrema izquierda, de Jean-Luc Mélenchon, que quedó en tercero, pero con un buen resultado en el primer turno. El segundo de Marine Le Pen, de la extrema derecha, con la antigua Frente Nacional, el Rassemblement Nacional, que tiene hoy una fuerza clara y que puede crecer en términos de diputados en las legislativas de junio. Y finalmente el bloque de Macron, que es una amálgama de centristas, de centroizquierda, que vienen también algunos del antiguo gaullismo de centro-derecha, y esto es a lo que se resume hoy día la política francesa. Es muy grave porque venimos de una estabilidad muy grande a lo largo de 40, 50 años, desde el postguerra hasta la primera década del año 2000, donde había alternativas claras, pero dentro de un marco europeo, dentro de un marco de conexión con la Unión Europea. Y eso dejó de existir. Hoy día tenemos extrema izquierda, extrema derecha y una amálgama al centro, que es sobre todo un voto de rechazo por las otras opciones. Claro. Francia quedó fracturada. Vos recién decías 3 partes, 3 fracciones. Macron dice que quiere gobernar ahora para los que no lo votaron. Tiene ahí un tema bastante complicado, digamos, en lo que puede ser el mandato que tiene que llevar adelante. El mandato de Macron va a ser definido por el resultado de las elecciones legislativas, que son en junio, en 2 turnos. Hace 5 años Macron, porque en Francia la política es muy personalizada y las elecciones presidenciales son centrales en el sistema y son las que tienen menos abstención, por ejemplo, más participación, pero es fundamental conectarlas con las legislativas. Hace 5 años Macron, con este tirón de la victoria con más de 60%, logró una mayoría muy confortable, una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Ahora es necesario ver lo que va a ocurrir en los 2 turnos de las legislativas. Claro. Si Macron replica un resultado como ese, que me parece poco probable hoy día, podrá gobernar con su programa nuevamente, siendo que de una forma más débil, porque tuvo menos votos también en las presidenciales. Pero si no logra la mayoría, va a tener que establecer puentes con otras formaciones. Y ahí va a tener que definir, porque es necesario percibir si, por ejemplo, Mélenchon consigue una especie de frente popular para las legislativas y va a buscar votos y militantes del Partido Socialista, de lo que resta del Partido Socialista, y por otro lado, si la extrema derecha puede también ir a buscar votos de la derecha conservadora democrática y también militantes que participen en sus listas. A partir de lo que se establezca en la Asamblea Nacional, nosotros podremos tener una mejor una impresión más clara, más precisa de cómo va a ser el próximo mandato, los próximos 5 años de Macron. Bien, teniendo en cuenta la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, la victoria de Macron de alguna forma también genera un respaldo para que Europa
siga apoyando más a Ucrania? Es muy importante. Ayer Europa suspiró de alivio, se sintió aliviada porque el programa de Marine Le Pen no era claro con respecto a Europa y tenía muchas lacunas y tenía muchos puntos oscuros con respecto a Rusia, por ejemplo. Se sabe que Marine Le Pen y que el Frente Nacional fue apoyado y financiado por bancos rusos, por ejemplo, y eso estuvo en la primera parte de la campaña muy encima de la mesa y también en el debate. Bueno, ayer hubo ese alivio general de Europa, ese suspirar de tranquilidad en Europa, porque Macron es un europeísta convicto, intentó en los últimos años tener también una parte del liderazgo europeo a medida que Merkel iba saliendo del escenario político, y está empeñado con Ucrania en el restablecimiento de la situación y de la soberanía ucraniana. Por eso es importante como señal que es dado, después de un señal un poco más negativo que fue la victoria de Orbán, por ejemplo, hace 3 semanas en las elecciones húngaras, que es alguien más alineado con Putin, es una señal importante ahora tener una victoria de Macron y que la moderación por momentos se vuelva a instalar de una forma clara en el Palacio del Elíseo. Bien, Felipe, muchas gracias por tu presencia aquí, fue un gusto. Gracias por la invitación. Muy bien, pausa y ya seguimos con BTV Noticias.